Vale, o sea, pautas de actuación, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas, me han colocado al final y esto siempre es una enorme responsabilidad. Antes de que yo comience a explicaros qué es lo que he previsto para esta ponencia, os debo hacer una confesión personal que me va muy bien para lo que viene después. Yo soy científico y esto quiere decir que os voy a rogar que no seáis muy crueles conmigo. ¿Vale? Esto es importante. Soy científico, por tanto, muy imperfecto, y os voy a dar un montón de datos que tienen que ver justamente con el subtítulo de la ponencia, fomentando una práctica basada en la actual evidencia científica. Es posible que en algunos momentos de lo que os voy a contar parezca que hay una distancia muy grande entre las cosas que hacemos los científicos y las cosas que luego la gente pone en práctica. Espero que no tengáis esa sensación. Mi objetivo es que eso no ocurra. Entonces, vamos a comenzar esta presentación que va a ser bastante intensa, como vais a ver enseguida, y voy a hacerlo, esto puede parecer que es publicidad, pero no lo es exactamente, ¿vale? O sea, el título de la ponencia es cómo acabar con la violencia sexual y está basado, lo que os voy a contar fundamentalmente, en este libro. O sea, que yo creo que es una razón fundamental por la que estoy hoy aquí, que es este libro que salió al mercado hace un año exactamente, en octubre del 24, y el título pues encaja muy bien con el título de la ponencia, Cómo acabar con la violencia, que nos planteamos como reto mi coautor y yo, Antonio Andrés Pollo, que está en la Universidad de Barcelona, y yo mismo, llevábamos mucho tiempo dándole vueltas a lo siguiente. Vemos con bastante frecuencia que la gente que está haciendo cosas o informando de cosas que tienen que ver con la violencia, el comportamiento violento, no tiene para nada en cuenta todo lo que hemos aprendido en décadas de investigación científica en torno a este fenómeno de indudable interés social. De hecho, vemos muchísimos errores de comunicación e imprecisiones importantes que, a nuestro juicio, lo que hacen es orientar una práctica que da la espalda a eso que hemos aprendido. Si os fijáis en el índice que os pongo a la derecha, pues tocamos diferentes temáticas y en todas ellas sacamos a colación qué hemos aprendido en la investigación científica y cómo se están haciendo las cosas no demasiado bien por ignorar esa evidencia. Si os fijáis, abrimos el libro acercándonos a la violencia y ahora veremos por qué eso es importante, porque el cómo entendemos la violencia es crucial para saber qué tendremos que hacer a partir de cierto tipo de resultados científicos. Luego nos preguntamos si cualquiera puede actuar con violencia. Me parece que hay gente que es inmune a ese tipo de comportamiento. ¿Esto es así o no? O que es muy proclive y hacemos categorías entre aquellos que son violentos y los que no lo son. Y a partir de ahí pues nos hacemos otro tipo de preguntas sobre los cuales también tenemos un montón de información de carácter científico. Si el que se comporta violentamente nace o se hace, si la familia es un contexto relevante para poder entender que haya gente que actúe de modo violento. Nos metemos en el espinoso problema de los niños y adolescentes violentos. Hablamos de dos categorías muy habituales en el ámbito de la actuación violenta, que es la distinción entre psicopatía y sociopatía. El capítulo 7 está centrado justamente en la temática principal de estas jornadas. Los hombres, le hemos puesto un título alusivo, los hombres que no amaban a las mujeres. A continuación hablamos de depredadores sexuales. Y luego nos metemos en una cuestión que es bastante relevante y que veremos alguna cosa en mi ponencia de hoy, y es si hay algo a nivel interno de los individuos que pueda explicar que actúen de modo violento. Hablamos también, finalmente, de qué hacemos en los entornos carcelarios, y en eso Antonio es un especialista, sabe muchísimo sobre ese tipo de cuestiones, y al final tenemos un capítulo que puede parecer utópico, pero como os voy a intentar demostrar en el día de hoy, no lo es en absoluto. Hablamos de un futuro sin violencia. A ver, para que entendáis lo que voy a contar a continuación, que como os digo va a ser bastante material, que voy a transmitiros con bastante asertividad, o al menos es lo que voy a intentar, debéis tener en consideración desde qué punto de vista os voy a hablar. Tanto Antonio como yo hacemos o llevamos practicando décadas un tipo de psicología, una disciplina que se caracteriza por preguntarse por qué somos distintos. Y eso tiene una conexión directa con el comportamiento antinormativo, porque engancha directamente con el tipo de respuestas que podemos dar científicos que trabajan desde ese punto de vista,
basándose en la circunstancia fundamental de que no hay dos personas iguales sobre la faz de la Tierra. Todos somos distintos y hay una disciplina científica que se encarga de estudiar eso. Se dirige única y exclusivamente a eso, por qué somos distintos y cómo eso puede contribuir a explicar lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Una respuesta fundamental que sintetiza de modo muy rápido lo que contaré seguidamente es que para poder entender lo que hacemos, para poder entender cómo somos, debemos analizar exhaustivamente qué tipo de características psicológicas nos definen a cada uno de nosotros. He dicho antes que este libro lo escribimos y lo escribimos para que fuera apto para todos los públicos. Es un libro de divulgación. Todo lo que hemos aprendido lo intentamos explicar aquí de manera muy sencillita, pero también muy claramente y con bastante asertividad. Es porque vemos incluso entre nuestros colegas gente que dice cosas que se alejan de manera muy importante de la evidencia que conocemos en la actualidad. Y aquí os traigo un ejemplo de hace 3 días. 3 días. Este ejemplo de esta profesional, Beatriz Izquierdo, que la preguntan sobre el tema de la reducción de la edad para poder imputar a los chavales y no tiene ningún empacho en apoyar ese tipo de perspectivas, cuando sabemos, después de la investigación que se ha hecho a este respecto, que es una práctica claramente contraproducente. Da igual, y encima, y esto me llamó bastante la atención, está entre los 50 sabios, y lo ponen entre comillas, no sé muy bien por qué razón, 50 sabios que están asesorando sobre estas cuestiones a las autoridades que se encargan de legislar. Ese tipo de información que hemos visto con frecuencia Antonio y yo, como decía, nos ha llevado a escribir ese libro para intentar explicar por qué este tipo de declaraciones no se pueden hacer alegremente, pues su influencia al final es significativa. Fijaros, esta imagen icónica que seguramente os trae viejos recuerdos, porque ya hace tiempo, me permiten decir lo siguiente. A ver, Antonio y yo somos bastante optimistas. Yo ya sé, o sabíamos de entrada, que un título como ¿Cómo acabar con la violencia? Iba a suscitar la siguiente pregunta por parte de cualquiera que leyese eso. Eso es imposible. No se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Pues sospechábamos Antonio y yo que la culpa la tiene Mordor. Sí, o sea, es Sauron que nos está ahí influyendo negativamente, en plan, la oscuridad va a predominar, o sea, esto no tiene solución, es imposible que acabemos con la violencia. Y Antonio y yo somos optimistas, eso sí, optimistas racionales. Estamos mucho más cerca de Sam, mucho más. O sea, claramente entendemos que lo que hemos aprendido en la ciencia nos va a llevar a que consigamos alcanzar ese objetivo. Sam aquí le explica a Frodo algo que nosotros empatizamos de manera absoluta y que encaja muy bien con cómo orientamos los contenidos de ese texto, del que os voy a comentar ahora un brevísimo resumen para que sepáis a dónde quiero llegar. Y ya luego os cuento cómo llego ahí. Pero para que sepamos a dónde vamos a llegar, os voy a plantear los 2 tipos de respuestas que hemos articulado en este libro en cuanto a cómo aproximarnos a ese objetivo de acabar con la violencia en nuestra sociedad, de cualquier tipo. Entonces, tenemos 2 patas fundamentales, que es la primera, que nos gusta mucho más, y la segunda, que hay que enfrentarse a ella sí o sí porque es una realidad. La que nos gusta mucho más es la prevención. Entonces, hay una primera consecuencia que se deriva de todo lo que contamos y lo que hemos aprendido en la investigación científica, y es que la violencia no es un problema de educación. Esto puede sorprender, pero lo que nos dice la evidencia es que es un problema de socialización, que no es lo mismo. No es lo mismo. Luego contaré de qué va esa diferencia, pero esta es una primera consecuencia de lo que os voy a contar. La segunda es que si queremos que en el cesto haya manzanas saludables, vamos al árbol. Segunda consecuencia muy importante, ¿no? Y las 2 siguientes están conectadas con las 2 previas, como podéis imaginar, ¿no? ¿Qué proponemos? Pues algo que puede sonar chocante, pero todo lo que sabemos hasta ahora nos lleva a esa consecuencia. Entonces, alguien tendrá que decirlo. Es un planteamiento que es muy discutible, pero para eso estamos aquí, para discutir, ¿no? Primera consecuencia importante de esta aproximación preventiva es identificación temprana de la minoría de niños, y las cifras nos dicen que está en torno al 20%, 2 de cada 10 aproximadamente, que tienen clarísimas dificultades de socialización.
Y aquí el argumento es muy sencillo de entender, al menos eso pensamos Antonio y yo. ¿Qué hacemos con los niños que son más enfermizos? Les prestamos más atención. ¿Qué hacemos con los niños que tienen problemas especialmente importantes para educarse en el cole? Prestarles más atención. Pues aquí es lo mismo. ¿Hay niños que tienen más dificultades para socializarse? Sí, prestémosle más atención. Así de sencillo. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues esta es la última parte de lo que vemos ahí a la izquierda. Pues estableciendo algo que es caro, que cuesta mucha pasta y te preocupa el tema, pues invierte la pasta que necesitas para poder alcanzar ese objetivo, que es lo que hemos llamado, en plan un poco rimbombante, plan de socialización individualizado, pero que en realidad es muy sencillo. Es utilizar todo lo que hemos aprendido sobre los perfiles que caracterizan a este tipo de niños más problemáticos en ese proceso de socialización y que tiene que ver con, a todos los niveles, su genética, sus cerebros, sus familias y aspectos en general socioeducativos. Ya sabemos qué tipo de variables son más o menos relevantes, vamos a ponerlas en juego para elaborar un plan de socialización individualizado. Y en cuanto a la rehabilitación, voy a pasar muy por encima, pero os diré algo para que no os vayáis sin el tipo de cosas que contamos ahí, aunque, bueno, deberíais compraros el libro, porque es muy interesante. Lo digo en serio, o sea, nos han dado un muy buen feedback, ¿no? Entonces, en cuanto a la rehabilitación, ¿de qué va la segunda parte? Pues rehabilitar. ¿De qué va esta historia? Pues ya hemos llegado tarde. La prevención no ha funcionado. No ha funcionado. Entonces sabemos bastantes cosas sobre cómo maximizar la probabilidad de que la rehabilitación funcione mejor. Entonces, y en ese sentido recordamos que el papel de la prisión no es castigar, hay que ser capaces de distinguir, que no es fácil, gravedad y frecuencia, y hay datos contundentes que no son discutibles. El 8% de los excarcelados son responsables del 80% de la reincidencia. Y que la reincorporación debe ser progresiva y personalizada. Esto es una aproximación muy estudiada, que ya sabemos que funciona. Y en conexión con esto, que los tratamientos comunitarios duplican, que no es un pequeño detalle, la efectividad frente a los carcelarios. Y un último resultado, que desde luego sí que es muy discutido, pero las cifras van en esa dirección, y es que entre 6 y 8 internos podrían estar en régimen abierto perfectamente cumpliendo su condena. Esto cambiaría bastantes cosas, y esto es lo que explicamos en la parte que tiene que ver con ese capítulo que antes hemos visto, todos en la cárcel. Bueno, vamos a continuar, vamos a meternos ya en la línea, sabemos a dónde tenemos que llegar y ahora voy a daros algunos datos que apoyan esa manera de verlo, ¿no? Esto no es ninguna novedad, los fenómenos sociales son complejos, multicausales y dinámicos, lo cual tiene la virtud de complicarnos la vida, a los científicos por lo menos, mucho, ¿no? Para entender un fenómeno tenemos que aceptar el hecho de que los fenómenos sociales que nos interesa entender para aportar evidencia que los profesionales puedan utilizar en la práctica con seguridad, tienen este tipo de características, o sea, son complicados. Y en ese sentido voy a daros alguna evidencia. Esta imagen es icónica, ya nos va a resultar para nada novedosa, y que tiene una conexión directa con la temática principal de estas jornadas. Es que en los homicidios a nivel global, en todo el mundo, es una cuestión fundamentalmente de varones. O sea, los varones se matan entre sí. Es una cosa espectacular. O sea, fijaros, la proporción de homicidios totales es de 8 a 2. Pero la cosa, ver cómo se va moviendo en la dirección opuesta a medida que nos vamos reduciendo el foco. De manera que en el caso de los homicidios de pareja ya la relación se invierte y es de 2 a 8, lo cual justifica bastante bien que hablemos de violencia íntima en la pareja, ¿no? Que es de lo que os voy a contar seguidamente. Fijaros, esta encuesta, yo no voy a hablar prácticamente nada de casos. Los científicos no hablamos de casos, porque no es nuestra tarea, ¿no? Es entender el fenómeno según la evidencia empírica. Eso es lo que hacemos los científicos, por eso somos tan aburridos, porque no contamos casi ningún caso particular, ¿no? Pero pensamos que tiene su interés de cara a orientar la práctica profesional. Esto que os voy a contar es un resultado de una encuesta de más de 42.000 mujeres de los 28 países de la Unión Europea, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Entonces, hay resultados, es un informe bastante interesante, pero voy a destacar algún resultado que yo creo que puede tener cierto interés. Ya me corregiréis si me equivoco, sin ningún problema. El primero es qué relación existe
cuál es el nivel de conexión entre la prevalencia de violencia íntima en el contexto de la pareja y la violencia en general en cada uno de esos países. Me estoy explicando, ¿no? ¿Vale? Se conectan las dos cosas. Y fijaros que la relación que se observa con los datos de este tipo de estudio a nivel europeo está en un valor de 0,72, que es un valor, como podéis imaginar, si el máximo es 1, es un valor enorme, gigantesco. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice fundamentalmente que cuando hay más violencia íntima en la pareja, eso va asociado a que haya más violencia en la sociedad en general. En general. Fijaros además que os he puesto en rojo algo que me interesa mucho destacar para lo que viene a continuación. ¿Y cuáles son los países peor situados en Europa? Los del norte. Dinamarca, Suecia, Finlandia, Reino Unido. Y fijaros dónde está España. Está en la parte de abajo. ¿Sí? Primer resultado. Segundo resultado, que tiene que ver con este informe que os estoy comentando ahora. La relación entre la prevalencia de violencia contra la mujer, en general, y el índice de igualdad de género. Otra vez se observa aquí una relación enorme, siendo el máximo 1, como siempre, 0,71. Y los países que están arriba son los mismos que antes. ¿Y qué me dice esto? Pues me dice algo que a los científicos nos está comiendo el coco un montón, porque no lo entendemos. ¿Cómo puede ser que en los países en los que hay más igualdad de género haya más violencia contra la mujer? ¿Cómo puede ser esto, no? Y esto es lo que ha generado algo que posiblemente os sea familiar, casi con toda seguridad, que es que en los países más igualitarios hay mayor violencia íntima en la pareja o violencia de género, que es la famosa paradoja nórdica. Pues esto nos despierta preguntas que claramente necesitan algún tipo de respuesta. Que añade peso a lo que he comentado respecto al carácter complejo de este tipo de fenómenos de carácter social. Y a partir de este tipo de fenómenos os voy a comentar a continuación un estudio ya clásico que además se publicó para los jueces, o sea, estaba dirigido al sistema judicial. Este informe, que os voy a comentar muy brevemente por encima, que ya tiene un cuarto de siglo prácticamente, tiene 25 años, y que más o menos viene a decir, pues lo que os voy a resumir brevemente aquí, lo que se derivó de estudios que se basaban en seguir longitudinalmente a grupos representativos de la población, que es algo bastante importante para poder obtener evidencia sólida, que sean representativos de la población, y que analizaban el fenómeno de la violencia íntima de pareja. Como digo, tiene mucho recorrido ya, es un clásico. Aunque luego se ha replicado más veces, pero ¿qué decían esencialmente estos psicólogos que hicieron este estudio longitudinal? ¿Qué tipo de información trasladaron al sistema judicial para orientar era su objetivo, para orientar su visión de los fenómenos que aparecían en sus juzgados? Pues el primer resultado fue el que veis ahí en la parte de arriba. El 27% de las mujeres y el 34% de los varones declaran haber sufrido abusos de pareja. Primera conclusión. Segunda conclusión, el 37% de las mujeres y el 22% de los varones declaran haber actuado con violencia. Y la tercera conclusión, que para mí es la más llamativa, es que el 65% de las mujeres y el 88% de los varones que actuaron con violencia presentaron uno o más trastornos mentales. Este tipo de resultados, que repito, es un clásico, se han repetido varias veces y os voy a poner ahora un ejemplo mucho más reciente, se ha publicado relativamente hace poco, en un estudio, en un sondeo con una muestra representativa en Canadá, en la que han planteado algo que nos cuesta aceptar, ¿no? Pero que los científicos, algunos científicos pensamos que vale la pena al menos prestarle un poco de atención, a ver si hay algo ahí que vale la pena comprender mejor, porque a lo mejor puede cambiar el tipo de cosas que hacemos. Este estudio, como digo, se parece al tipo de análisis que acabo de comentar en la diapositiva previa y nos dice algo parecido a lo que decía esa información, ¿no? El 22% de las víctimas fueron varones en este sondeo, cuando se les preguntó al respecto, y el 19% fueron mujeres. ¿Qué es lo que defienden aquí? La autora principal de este estudio es Alexandra Lisova, y lo que defiende es una aproximación inclusiva. Dice, vamos a ver, a lo mejor lo que estamos haciendo es ver una parte de la historia y tenemos que ver las dos a la vez.
si queremos mejorar en el tipo de actuaciones que ponemos en práctica para intentar eliminar esta problemática. Y eso es lo que proponen ellos, o sea, que veamos el panorama completo y que utilicemos una aproximación inclusiva que contemplen la posibilidad, al menos la posibilidad, de que el agresor y la víctima formen parte del mismo problema, de un problema compartido, que no son dos problemas distintos, sino que forman parte del mismo problema al que tendríamos que responder con la mayor eficacia posible. Bien, a partir de estos datos que nos intentan demostrar, o lo pretenden por lo menos, que es realmente complejo el panorama, vamos a meternos ahora en responder directamente a la pregunta que da título a la ponencia. ¿Realmente se puede acabar con la violencia? O sea, ¿tienen razón los secuaces de Sauron o los que siguen a Sam? ¿Quién tiene razón? Y entonces, para eso, vamos a plantear cómo deberíamos definir violencia según la evidencia científica. Entonces, fijaros, lo que usamos como punto de partida, Antonio y yo, en este texto es que la violencia es una estrategia intencional para resolver un conflicto causando daños. Y ese conflicto puede ser real o puede ser imaginario. A efectos prácticos da lo mismo. Y la distinción que hacemos, y que es bastante importante, es que no se debería considerar que la violencia es un instinto y debería evitarse confundirse la violencia con la agresividad. La frase que resume esta distinción es: la agresividad es natural, es un fenómeno natural, pero la violencia es cultural. Todos tenemos una cierta predisposición a actuar agresivamente por nuestra naturaleza animal, pero la violencia es esencialmente un fenómeno cultural. Y en cuanto a la pregunta de si cualquiera puede actuar con violencia, la respuesta es sí, porque se basa en esa agresividad base que nos caracteriza a todos con más o menos intensidad, eso sí, pero no ante cualquier circunstancia. Y esta es la clave, o una clave fundamental, de qué deberíamos hacer para erradicar esta lacra social. El hecho de que las circunstancias pueden atenuar o eliminar ese tipo de tendencias. Entonces, permitidme que haga una pequeña comparativa con Jonas Salk, que imagino que os suena, este señor, este científico, que es el que inventó o descubrió la vacuna contra la polio, salvando bastantes vidas, unas cuantas, ¿no? Y la gracia de lo de Jonas Salk es que cuando le dijeron, pues te vas a forrar, has hecho un descubrimiento increíble, y dijo, no, si yo no voy a patentar mi descubrimiento, o sea, lo voy a ceder gratuitamente. Entonces, no se puede patentar el sol, respondió. Entonces, es un autor que a mí me parece muy inspirador en relación a lo que os voy a contar a partir de ahora. Y es que él habla, o se refería a lo que os pongo ahí en ese texto. El reto de evocar lo mejor de nosotros puede parecer inalcanzable, pero dudo que sea mayor que otros retos que parecían imposibles. Y pone algunos ejemplos. Entonces dice, hablamos de inmunizar sanitariamente a nuestros niños, pero ¿y por qué no podemos inmunizarles contra la violencia? ¿Por qué no? Perfectamente. Bueno, fijaros, como sé que sois escépticos y es vuestra obligación, es normal, os voy a poner un par de ejemplos de cosas que pensamos que están ocurriendo y que no se corresponden con lo que sabemos, en absoluto, y que son cosas relevantes para lo que os quiero contar, ¿no? Hay un fenómeno que traducido a nuestro idioma es «ay, los chicos de hoy en día, ya no son como los de antes». Muy típico, ¿no? Bueno, pues os voy a dar un par de ejemplos de ese tipo de percepciones pesimistas que no se corresponden con la evidencia científica, en absoluto. Entonces, el primer ejemplo que os voy a poner tiene que ver con un análisis de muchos estudios, casi 200 estudios con niños y adolescentes de entre 1 y 19 años de 44 países. O sea, un estudio que es bastante representativo de lo que puede ocurrir a nivel mundial, ¿no? Y entonces lo que se hace en este estudio, que une distintos estudios, o sea, es un metaanálisis, se consideran 40 años, los últimos 40 años, con más de 400.000 chavales, ¿no? Y la pregunta aquí que se formulan es que esto será familiar. ¿La salud mental de nuestros niños de ahora es peor que la de lo de antes? ¿Sí o no? ¿Y qué se observó? ¿Qué supone? Hacer vuestra hipótesis, no me lo digáis, pero hacer vuestra hipótesis, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. O sea, la evidencia más sólida es que los chicos de hace 40 años tienen una salud mental muy parecida a los de ahora, salvo
y aquí viene lo que quiero subrayar, salvo en una característica muy interesante, porque analizan distintos tipos de cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con esa salud mental, etc. Salvo en los niveles de agresión. Ahora nuestros niños son menos agresivos. Menos agresivos. O sea, la tendencia más sólida que se observa en este metaanálisis es que hay una reducción. Y además, fijaros que esto es lo interesante, o más interesante aún, esto se observa, da igual quién lo informe, padres, profesor, da igual. Da igual. Se ve un fenómeno descendente, que es lo que señala la gráfica, que habla de una reducción en el nivel de agresión. ¿Vale? Primer resultado. El segundo resultado, que tiene mucho que ver con el comportamiento antinormativo, muchísimo que ver con el comportamiento antinormativo, es el autocontrol. ¿Hasta qué punto los niños de hoy en día tienen menos autocontrol o más, o la cosa no ha cambiado? ¿Sí? Entonces, fijaros, esto es lo mismo, el fenómeno hay en los niños de hoy en día. Entonces, lo que hizo este autor es comparar, esto seguro que lo habéis visto en algún YouTube, que son muy famosos, el test de la golosina, ¿no? Se le pone al niño una golosina, a ver si aguanta la tentación de comérsela y espera un tiempo para comerse 4. ¿Sí? Bueno, eso es como se mide el autocontrol en niños pequeños. Y lo que se observó en este estudio son dos cosas que voy a comentaros. La primera es que en los años 60 esperaban de media 2 segundos y medio antes de comerse la golosina. Poco autocontrol. Y ahora, 50 años después, esperan 4 veces más tiempo. Tienen más autocontrol. Son más autocontrolados. Primer resultado. Segundo resultado, que es para mí es mucho más interesante. Le preguntó, el que hizo este estudio le preguntó a expertos, a expertos en educación, oye, ¿tú qué crees que ha pasado con el autocontrol de los niños? ¿Ha aumentado? ¿Se ha mantenido o se ha reducido? Y la inmensa mayoría, 8 de cada 10 expertos, o más, 8,5 de cada 10 expertos, dieron la respuesta equivocada. Dijeron, hombre, por supuesto, ahora tienen menos autocontrol. Expertos en educación. No tienen ni idea. Si cuando alguien nos diga, un experto ha dicho, ¿qué experto? ¿Qué experto? ¿Vale? Cuidadín, ¿no? Bueno, en fin, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente sección de lo que os quiero contar, y que está vinculado con este tipo de evidencias que apoyan los puntos principales de los que he partido hace un ratito, ¿no? Entonces, ¿qué plantea este autor que veis aquí? Que para nosotros, para Antonio y para mí, es una inspiración, porque es una mente preclara, que ha analizado el comportamiento antinormativo. Ya falleció, pero tuvo un planteamiento claramente muy nítido para ayudarnos a los psicólogos a entender eso del comportamiento antinormativo, que tenía mucho que ver con la personalidad. De ahí el título del libro que veis ahí a la izquierda, La personalidad antisocial. Entonces, este psicólogo era un psicólogo de nuestra cuerda, un psicólogo diferencial, que estudiaba la variabilidad psicológica de los humanos. Y una de las cuestiones que subrayó fue lo que veis ahí, que os puede chocar, pero es un dato epidemiológico demostrado. En entornos abiertamente conflictivos, en entornos sociales abiertamente conflictivos, hay una minoría minúscula de gente que se mete en problemas. Niños que crecen en ese tipo de entornos muy problemáticos y solamente una pequeña parte acaba teniendo problemas. ¿Y por qué ocurre esto? Dice este autor, David Lykken. Pues eso tiene que ver con su temperamento. Claramente. O sea, las circunstancias son importantes como desencadenante, pero eso tiene que haber una colaboración por parte de características que son propias del individuo. Entonces, ¿en qué sentido esto es importante? Pues esto os va a empezar a sonar a lo que he comentado hace un ratito. Espero. Los delincuentes adultos ya apuntaban maneras en su infancia, aun a pesar de tener en consideración las diferencias en las pautas de crianza familiar. Escasa supervisión, dura disciplina, rechazo, negligencia. ¿Y qué tipo de características de los individuos parece que son relevantes? O sea, haciéndolo operativo, ¿cuáles son los rasgos que dificultan el proceso de socialización? Por los que veis aquí listados. Tampoco son tantos. Fundamentalmente la temeridad, la agresividad, la impulsividad, la búsqueda de sensaciones y la baja capacidad cognitiva. Estas características son las que hacen más probable, depende de su nivel,
que sea más probable o menos probable que el proceso de socializar a nuestros niños tenga más o menos éxito. ¿Y qué implica socializar? Pues algo que es más difícil de lo que parece. Fundamentalmente lo que veis aquí, supervisar la conducta del niño, reconocer las conductas desviadas cuando se producen de manera contingente, corregir tales conductas mediante el castigo, ese castigo que por alguna razón ahora tiene una carga negativa, el término castigo, como si fuera una cosa terrorífica, cuando un castigo puede ser simplemente una privación de un estímulo reforzante. Pero se le llama castigo, no tiene ningún tipo de connotación, o no debería, negativa. Reconocer y ensalzar las conductas prosociales y explicar con claridad lo que está bien y lo que está mal. Que es más fácil de decir que de hacer, ¿no? Fijaros, en esencia, lo que plantea este autor, Lykken, es una combinación. Lo que nos va a decir es lo siguiente: vamos a ver, ni las circunstancias son clave, ni las características de la persona explican todo el fenómeno. Nada creativo, pero que a veces se olvida. Es una interacción entre ambos tipos de características. Entonces, esta imagen es una imagen icónica para nosotros, los que trabajamos desde esta perspectiva de la que he partido hoy, y que explica cómo interactúan la competencia a la hora de socializar a los niños, cuál es el nivel de éxito en ese proceso de socialización y cómo se interactúa con 3 tipos básicos de temperamento que podemos utilizar para caracterizar a los niños. El fácil de socializar, el que casi se socializa por sí mismo, porque tiene un temperamento proclive a ese proceso. El promedio, que te lo tienes que currar, pero tampoco mucho. Y el que es muy difícil de socializar. Hace falta un nivel de competencia en ese proceso de socialización muy elevado. Y si eso no se produce, ese proceso va a fracasar estrepitosamente. Fijaros, yo hace tiempo con este tipo de planteamientos me compré una camiseta como la que veis aquí, que pone lo siguiente, o sea, la tengo, o sea, físicamente. Y estuve a punto de traérmela hoy, pero dije, no, ¿por qué no? Pero dice más o menos lo siguiente: ¿naturaleza o crianza? Que es una típica pregunta, ¿no? Y entonces, la respuesta de esta camiseta, que va de cachondeo, como podéis imaginaros, ¿no?, es irrelevante porque la culpa siempre es de los padres. O es por la genética o es porque les han criado mal. Pero al final siempre son los culpables. Esto es así, ¿no? Bueno, fijaros, como el tema de la genética, voy a explicaros muy poquito sobre esto porque lamentablemente no tengo tiempo, me encantaría, pero os voy a hacer una recomendación, para que os lo compréis. Es que es muy bueno. O sea, pero escuchad, que no lo digo yo. O sea, estar en el número 1 de ventas durante un poco de tiempo, nada más, cuidado. En Amazon ya es triunfar, o sea, ya está. ¿Sí? Bueno, entonces, como la gente que se dedica a esto del comportamiento humano no sabe nada de genética, nada, cero, y lo que sabe está mal, entonces nos planteamos, este señor que veis aquí, que por cierto es el responsable del único estudio de gemelos que hay en España, hay uno, y este es el director, y yo nos planteamos lo siguiente: hay que explicarle a la gente que esto del ADN es súper importante. O sea, que no es una chorrada. O sea, que es una cosa importante para entender lo que la gente hace y cómo crece y cómo se desarrolla, o cómo de difícil va a ser socializarle. Entonces, el título, como veis, es provocador. Eres tu ADN. Es mentira. Pero sí. Pero al ver el título ya de esto tiene que la idea es el gancho, ¿no? Luego le explicamos, luego a la gente le explicamos. Claro, exactamente. Luego le explicamos, vamos a ver qué hacemos a partir de aquí. Es importante, pero es un elemento más de la ecuación, ¿vale?, que no puedes olvidar. Entonces, ahí queda la recomendación, porque tiene conexión con lo que viene a continuación, y es un poco el interludio, ¿no? Se ha estudiado mucho el tema de qué explica el que haya chavales más difíciles de socializar. Y aquí os voy a dar algún resultado. Recordar, soy científico. O sea, un rollo. Vamos a intentar hacerlo light, pero son resultados son resultados de la evidencia científica que deberían orientar a los que trabajan en la práctica. No olvidarse de eso. No, pero es que yo conozco un caso, bien, pero ¿qué te dice la evidencia científica? Pues te dice varias cosas. Primero, lo que veis aquí en esta gráfica, que se hace un análisis, este autor es un clásico en el tema de la agresión, el tema del comportamiento antisocial, y se hace un análisis desde los meses de vida de los niños.
Y una frase que resume esto que se ha observado, lo que veis aquí sintetizado en esta gráfica, es si hubiera pistolas en la guardería. ¿Vale? ¿Eso qué significa esta frase? Pues lo que significa, o que intenta resumir, pues que el comportamiento por defecto de los niños es reaccionar agresivamente. Yo quiero ser juguete. ¿Y qué hace? Empuja. ¿Y por qué le empuja al compañero de la guardería? Para conseguir el juguete. La reacción por defecto es la agresiva. La sociedad le ayuda a gestionar eso sin agresividad. ¿Y a qué contribuye eso? Pues a que gana sofisticación cognitiva. Ya no le empuja, le explica, Pepe, déjame el camión, anda, guapetón. ¿Y eso quién le enseña a hacer eso? Los papás y la gente de la guardería. Pero la respuesta por defecto, ¿cuál es? La agresiva. O sea, la sociedad, vamos a decirlo así, de manera recordar, Sam tiene razón, no Mordor. O sea, la sociedad se esfuerza realmente porque la gente no actúe violentamente. Eso es lo que hace, socializar. Ayudar a la gente, a los niños, a reaccionar de un modo prosocial, no antisocial. ¿Vale? Lo que pasa que no siempre triunfa. ¿Sí? Bueno, fijaros. En esta dirección, antes os he hablado de estudios longitudinales que se va siguiendo a la gente. Pues este es de los más famosos, este que os voy a contar ahora, y que tiene conexión con aquel informe que os mencionaba antes sobre la violencia íntima de pareja dirigido a los jueces. Pues está conectado con esto que os voy a contar ahora. Que es el estudio quizá más famoso que hemos hecho jamás los psicólogos, con diferencia, es este, que os voy a contar ahora. Y lo que se ha hecho en este estudio, que sigue vigente, por supuesto, empezó en los años 70 del siglo pasado. Y a día de hoy están trabajando con los hijos de aquellos bebés a los que reclutaron en el año 70. Una maravilla de estudio, que como digo, está todavía en marcha, ¿no? Entonces lo que se ha hecho aquí es analizar qué pasa con estos bebés a medida que van creciendo y ahora tienen 50 años de edad. Y han visto qué es de su vida. A medida que han ido creciendo, han visto qué han hecho en su vida. Pues algunos han tenido problemas en el colegio, otros no. Algunos ahora son grandes gerentes de bancos internacionales, otros están en la cárcel. Hay de todo, de todo. Entonces, lo que han visto han ido analizando qué ocurre con sus vidas. No les preguntan cuando son adultos, oye, ¿tú cuando eras niño tus papás te maltrataban? Ya lo saben porque lo han visto. ¿Me seguís? Lo han visto, no les preguntan sobre su pasado. Han levantado acta a medida que han ido creciendo. Lo tenemos, ¿no? Entonces, fijaros, ahí os resalto en la parte de la derecha que también estudian el comportamiento antisocial de estos individuos, ¿no? Entonces, os pongo un ejemplo. ¿Recordáis el ejemplo este del autocontrol, de la golosina? ¿Sí? Vale. Pues tiene que ver con eso lo que os voy a contar ahora. ¿Qué vemos aquí? Pues una cadena muy interesante. Analizaban a estos niños cuando tenían 3, 4, 5 años y veían cuál era su nivel de autocontrol en pruebas como el de la golosina y más. Y luego se preguntaban si de adultos, a medida que iban creciendo, cómo les iba en el colegio, por ejemplo, si tenían más problemas de comportamiento en la adolescencia, en el centro, lo veis ahí, y por último, si habían sido condenados de adultos por algún delito. Y fijaros que todas las líneas van para abajo, ¿a que sí? Todas van para abajo. ¿Y qué me está diciendo esa línea descendente? Pues algo bastante rotundo. Me está diciendo que los niños de 3 años con menor autocontrol, con menos nivel de autocontrol, 3 años, cuando van creciendo tienen más problemas en general. En el cole, en la adolescencia, y le meten en la cárcel. ¿Lo tenemos? Luego el autocontrol parece ser un elemento importante que tiene que ver con lo que ocurre en la vida de la gente en características que le pueden complicar la existencia. Y en esa dirección, estos mismos científicos, psicólogos incluidos, han llegado a la siguiente cuestión que vais a conectar, espero, directamente con una de las cosas que os he comentado en la diapositiva resumen de lo que contamos en el libro, ¿no?
y es, ¿podemos hacer un pronóstico a largo plazo de lo que pasa con la vida de la gente sabiendo cómo eran de pequeños? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí. ¿Y qué hemos concluido? ¿Qué han concluido estos científicos? Pues lo que os pongo ahí en plan resumen. El 20% de los individuos de este grupo representativo de la población es responsable del 80% de los delitos. El 20%. Nos suena la cifra, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y, por otro lado, en una versión más positiva, el 30% de ese grupo representativo jamás hace nada. Nunca. O sea, su comportamiento es sistemáticamente prosocial. Entonces, el resumen de este estudio, os lo pongo ahí en el texto de la parte de arriba a la derecha, los miembros problemáticos, que es un 20%, se diferencian de sus iguales en 4 desventajas que se observan en la infancia, que son ambiente familiar problemático, episodios de maltrato, bajo nivel cognitivo y bajo autocontrol. Son los factores de riesgo principales y que, como podéis imaginar, defendemos que son los que tendríamos que considerar en ese plan de socialización individualizado. La identificación de los individuos, de los chavales de mayor riesgo. Fijaros, la autora que más ha trabajado en esa dirección, la que más se ha dedicado al tema del comportamiento antinormativo de este grupo de científicos, es Terry Moffitt, la que veis aquí, que básicamente ha planteado un modelo para entender el comportamiento antisocial que a mí me encanta por la siguiente razón. Le da la razón a todo el mundo. Y esto es fantástico, porque ella plantea un modelo en el que todos tienen razón, en el siguiente sentido, fijaros. Algunos dicen que el comportamiento antisocial tiene que ver sobre todo con la biología de la gente. Es que biológicamente es violento. Primera explicación. Segunda explicación, no. La explicación es social. Son las circunstancias sociales las que son las que están detrás de que la gente actúe de modo antisocial. ¿Qué descubre Moffitt? Que todo el mundo tiene razón. ¿Por qué? Por lo siguiente. Ahí veis una imagen que tiene rojos y naranjas y un rojo que atraviesa toda la figura. La vemos ahí, ¿no? Y que habla de personalidades que presentan un comportamiento antisocial persistente. O sea, apuntan maneras en la infancia, recordar eso que ya hemos comentado, pero es que siguen así el resto de su vida. Y eso tiene una explicación esencialmente biológica. Pero luego hay un fenómeno que está muy documentado, que es el fenómeno del pico antisocial, más o menos grave, en la adolescencia. Y eso no lo puede explicar la biología de ninguna manera. Lo explica el contexto social. ¿Sí? Y este tipo de perfil, que ella denomina estacional, es completamente diferente al persistente. Los verdaderamente complicados y a los que deberíamos prestar más atención es al tipo de perfil caracterizado por esa persistencia. Y fijaros lo que señala de manera muy resumida, esto es una síntesis muy bestia de su modelo, de su teoría sobre el comportamiento antisocial, y es que la relación del desempeño escolar, lo que pasa en el cole es importante, con la carrera delictiva se encuentra mediatizado por una serie de factores de riesgo, que son la baja capacidad intelectual, el bajo autocontrol y el mayor absentismo escolar. Son indicadores de cómo este tipo de características pueden complicar ese proceso de socialización. De hecho, la evidencia que ella maneja, y tenéis arriba un esquema de todo el seguimiento que han hecho de este grupo representativo de la población, los historiales comprometidos en la infancia caracterizan a los delincuentes crónicos. Su carrera posterior de delitos les pasa facturas en el sentido que vemos en la parte de abajo, enfermedades, hospitalizaciones, discapacidad y, de hecho, incluso mortalidad prematura. O sea, lo tienen más difícil a todos los niveles. ¿Vale? Es un fenómeno generalizado. Bueno, entonces, a partir de aquí voy a contaros alguna cosita más que tiene que ver con lo siguiente. Antes os he planteado en esa síntesis de lo que os quería contar que, y luego lo hemos puesto un poquito más adelante, que el tema de la genética tiene su relevancia y el cómo hacemos la evaluación también es importante. Antes nos comentaba Laura, hacía referencia en su ponencia al tema de los trastornos mentales, ¿no? Entonces, ella hacía referencia, ponía como referencia, porque es lógico, a un sistema de clasificación muy célebre, que es el DSM.
Lo que voy a utilizar ese punto que ella utilizó en su ponencia para hacer un pequeño cambio, un pequeño giro dramático en la historia, en el siguiente sentido. Los psicólogos diferenciales, que somos bastante díscolos, discrepamos bastante de ese tipo de sistemas de clasificación, porque la evidencia científica no es congruente con eso. Básicamente lo que planteamos es que la presencia de un trastorno mental es algo continuo. Todos nosotros tenemos una vulnerabilidad mayor o menor a presentar algún tipo de trastorno mental, lo cual elimina el problema que ella denunciaba correctamente, que es el estigma. Eso del estigma no tiene ningún sentido, porque todo Dios tenemos una vulnerabilidad mayor o menor. Y esto es lo que hemos defendido durante décadas los psicólogos diferenciales y por fin empiezan a hacernos caso, porque que tenemos razón. Y esto es lo que os represento con esta imagen icónica que ahora, como digo, por fin empieza a tener bastante protagonismo. ¿Y qué nos dice? Pues esencialmente lo que os acabo de comentar. Y eso se aplica exactamente igual al tema de del comportamiento antinormativo, que os pongo ahí en la cajita roja que veis en la imagen. Hay una cajita roja que habla de abuso de sustancias y comportamiento antisocial, que cae bajo un paraguas que correspondería a los trastornos de exteriorización. Pues bien, cualquier persona de la población puede ser ubicada en una misma dimensión de ese tipo de trastornos. Y si miramos su ADN, que lo podemos hacer, fijaros qué es lo que pasa. Esto que os pongo aquí, que es muy fácil de entender y por tanto de explicar, ¿qué me dice? Pues si yo miro el ADN de 1,5 millones de personas, fijaros todo lo que ocurre en los científicos. O sea, han mirado el ADN de 1,5 millones de personas y luego se han preguntado lo siguiente. Si en su ADN veo una vulnerabilidad genética a presentar más trastornos de exteriorización, ¿eso tiene algún reflejo en su comportamiento cotidiano? ¿Sí o no? Y lo que vemos en esta imagen es que los que tienen mayores indicadores de riesgo en su genética tienen más problemas de consumo con el alcohol, drogas, etc. Y además tienen más probabilidad de haber sido arrestados por la policía, de presentar trastorno de personalidad antisocial y de haber sido condenado por algún tipo de delito. Y las tendencias son ascendentes. O sea, si tienes una mayor vulnerabilidad genética, eso aumenta la probabilidad de que tengas problemas de exteriorización que se traduzcan en comportamientos en la vida cotidiana. Este sería el mensaje principal de este tipo de estudios a los que se dedican los científicos, para poder intentar entender mejor ese tipo de comportamientos en la vida cotidiana. Nuestro ADN también influye en eso, no lo podemos ignorar, porque es un factor de vulnerabilidad. Y en ese sentido, recordar que uno de los objetivos fundamentales de ese ADN es construir cerebros. ¿En función de qué llegamos a ser como somos? Pues fundamentalmente nuestro ADN se inventó para construir un cuerpo humano o un perro, me da igual, ¿no? Y dentro de ese cuerpo humano hay y el cerebro, dicen, que es importante para entender el tipo de persona que somos o lo que hacemos. ¿Sí? Bueno, y en ese sentido se ha preocupado la ciencia de entender, por ejemplo, esto que os voy a poner a continuación. O sea, ¿en qué sentido nuestros cerebros, que son distintos, como podéis imaginar, están detrás del comportamiento antisocial? La mayor probabilidad de presentar un comportamiento antisocial. Y la evidencia es abrumadora. Efectivamente, puesto que a nivel genético somos distintos de fábrica, eso tiene un impacto en cómo se construyen nuestros cerebros, y los cerebros es en lo que se apoya lo que somos psicológicamente. Por tanto, tenemos que entender toda la secuencia y tener en consideración cosas como las que os pongo aquí en plan muy resumen. Hay estructuras de nuestros cerebros que son especialmente importantes para entender el comportamiento antinormativo. Por ejemplo, la amígdala y la corteza orbitofrontal. Por destacar un par de ejemplos específicos que están muy demostrados y que tienen que ver con, por ejemplo, lo que os pongo ahí. Responden con menos intensidad a estímulos emocionalmente cargados. O sea, el cómo sea tu cerebro va a contribuir a explicar
por qué razón se actúa en la vida cotidiana con una menor carga emocional. Se le quita emocionalidad a situaciones que a una gran mayoría de nosotros sí que nos influye a nivel emocional. Un ejemplo que va también en esta dirección, que también está muy discutido en este sentido, tiene que ver con lo que os pongo en esta diapositiva. A esta profesora de Harvard, a la que la expulsaron por decir lo que os voy a contar ahora. Expulsada no, fue invitada a irse de Harvard, ¿vale? Pero lo que planteaba esta profesional, esta neuroendocrinóloga, algo así, es lo que era, pues lo que planteó es lo siguiente. Vamos a ver, ¿los hombres son más violentos que las mujeres en promedio? Sí, lo son. Antes lo hemos visto con el dato de Naciones Unidas, lo recordamos, ¿no? Al principio. Y ella plantea en su libro, este que os pongo aquí, que es interesante de leer, lo siguiente. No hay ningún dato que se parezca al que veis a la derecha de esta diapositiva. ¿Qué veis a la derecha de esta diapositiva? Pues algo que ella observó y a lo que le dio protagonismo en su historia, que fue lo siguiente. Si analizamos el nivel de testosterona de hombres y mujeres elegidos al azar de la población, veremos una distribución de los niveles de testosterona en sangre que no se tocan en ningún momento si eres un chico o una chica. Nunca. Eso no ocurre jamás en ninguna característica que se os pueda ocurrir a nivel biológico o sobre todo psicológico. Eso no ocurre nunca. Siempre están muy juntas. Puede haber una diferencia, pero siempre están muy juntas. Pero en testosterona no se tocan. O sea, ¿qué significa esto? Que el nivel más alto de testosterona de una mujer elegida al azar ni siquiera está en la parte más baja de los más bajos de los hombres. ¿Me seguís o no? ¿Sí? Y esto es muy raro. Es un fenómeno muy raro. Entonces, lo que explica Carol Huden, que es la autora que veis ahí, esto es importante. O puede ser potencialmente importante para entender el comportamiento más o menos agresivo. Y, de hecho, su argumentación es que ese elemento biológico deberíamos tenerlo en consideración para poder acotar el problema del comportamiento violento o antisocial. Y ella subraya pues, lo que os pongo en la parte de abajo de la diapositiva. Vale, puede que te resulte incómodo aceptar que la biología tiene algún papel en tu comportamiento, pero si es lo que es, tendremos que aceptarlo para mejorar nuestra comprensión del fenómeno. ¿Vale? Bueno, pues ante este tipo de declaraciones, como os digo, ella fue invitada a abandonar la Universidad de Harvard y ahora trabaja en otro sitio. En fin, esto no parece muy atractivo, ¿no? En fin, aquí os pongo, y ya estoy terminando mi presentación, aunque no lo parezca, pero os voy a poner aquí algún ejemplo más de en qué sentido está este tipo de información que tiene que ver con nuestra genética, nuestros cerebros y tal, las hormonas, ese tipo de características, nos pueden ayudar a entender un fenómeno que es complejo y multicausal. Un primer ejemplo que os voy a poner es el de cómo hay una interacción clarísima entre mi genética y mis circunstancias vitales para entender mi comportamiento en la vida adulta. El ejemplo que se ve aquí tiene que ver con este gen fue muy famoso, los periodistas le dieron un nombre, el gen guerrero o algo así, ¿no? Como nuestra primera ponente, o sea, el gen guerrero, ¿no? Entonces, el MAO-A, que tiene dos versiones. Entonces, alguien puede tener la versión A o la B. Entonces, que tengas la A o la B es irrelevante, completamente irrelevante en tu vida, si en tu infancia no hubo ninguna experiencia traumática. Da igual. Ahora bien, si tuviste experiencias de abuso, entonces que tengas una versión o la otra es crucial. Crucial. Entonces, fijaros que es un ejemplo muy interesante de cómo esa interacción puede determinar tu futuro de un modo drástico. O sea, si tú fuiste abusado en la infancia y tienes la versión equivocada del gen, entonces se dispara la probabilidad de que tengas problemas. Pero si tu infancia fue normativa, no hubo problemas, especialmente reseñables, da igual que tengas la A o la B. ¿Es la genética determinista, por tanto? Pues no. Depende de las circunstancias, porque los genes responden al ambiente. Entonces, ¿qué tendremos que hacer para evitar ese riesgo conocido? Cuidar la infancia. Es elemental, ¿no? Fijaros, de hecho, esto que os acabo de contar, que parece un rollo científico, ya se ha llevado a juicios. Ya se ha utilizado en juicios.
Y este tipo de cosas os la contamos en lo del libro este del ADN, os lo contamos ahí. Y también en la violencia, porque es muy importante. Y ya se ha llevado a juicios el hecho de que se ha demostrado que esa persona que tenemos ahí sufrió abusos en la infancia y tiene la versión equivocada de ese marcador genético. Y eso ya se ha convertido en un atenuante en algunos juicios. En España no, que lo sepáis, pero en Italia y en Estados Unidos sí. ¿Vale? Luego es información que puede tener su relevancia. Y otro caso que os pongo ahí a la izquierda, el que os acabo de contar es el de la derecha. El de la izquierda tiene que ver con lo siguiente: si no hay dos personas que podamos considerar psicológicamente iguales y tampoco biológicamente, hay autores que se han planteado y lo han escrito en revistas especialmente famosas o importantes, la noción de igualdad biológica es falsa. Y eso tiene consecuencias, o debería tener consecuencias, en un juzgado. ¿Es así? Y hay autores que lo han defendido de modo vehemente. Y voy a ir terminando mi presentación con una reflexión muy reciente que os va a perturbar. O sea, vamos a acabar a lo grande. ¿Os parece bien? Así, a lo bestia, ¿no? Entonces, este autor que veis aquí, a mí no me cae muy bien, pero lo que dice es interesante. Mi tocayo, Robert Sapolsky, ha publicado recientemente un libro que lo ha traducido al español incluso, es increíble, pero que el título lo han traducido mal, porque el original es el que veis ahí, que es Determinado. ¿Y qué explica este señor, este psicobiólogo de la Universidad de Stanford? Por lo que veis ahí en la parte de arriba. O sea, eso del libre albedrío es que no existe. Es una fantasía. Y por una metáfora que a mí me ha gustado mucho y por eso voy a compartir con vosotros, es que cuando explica Sapolsky, cuando nacimos nos rociaron con polvo de hadas para engañarnos sobre la existencia del libre albedrío. ¿Qué explica Sapolsky en este libro? Pues fundamentalmente que si él tiene razón, bueno, cuando dice él, no es él, según él, y lo que explica en el libro, toda la ciencia que hemos acumulado en los últimos 50 años niegan el libre albedrío. Otra cosa es que lo aceptemos a nivel social, pero toda la evidencia científica niega el libre albedrío. Entonces, si no hay libre albedrío, no se puede responsabilizar a las personas de sus actos. Es absurdo. Entonces, cuando alguien actúa de forma delictiva, por ejemplo, y lo discute mucho en el libro, ¿tenía intención de hacerlo? ¿Cuándo es predeterminado un acto desde una perspectiva jurídica? Se pregunta. Él ha participado en muchos juicios, por cierto, o sea, no está hablando teóricamente. Esto lo ha defendido en juicios. ¿De dónde vienen las diferencias individuales en la maduración? Os pongo en rojo términos clave para lo que me interesa destacar, ¿no? ¿Cuánto control tienes sobre ese proceso y cómo modela tu personalidad? Las diferencias individuales en los patrones infantiles de exposición hormonal, nutrición, patógenos, etcétera, son colosales y producen un cerebro único e irrepetible, que es lo que estudiamos, por cierto, los psicólogos diferenciales. Claro. Entonces, la corteza frontal, que es una parte del cerebro bastante importante para el comportamiento antinormativo, resultado de ese proceso, puede tener enormes dificultades para el control de impulsos. Y todo esto que acabo de contar, dice él, explica él y ejemplifica él con la evidencia científica, no tienes ningún control sobre eso. ¿Tú tienes control sobre tu genética? No. ¿Tienes control sobre cómo te criaron tus padres? No. Etcétera. Esto, llevado al último extremo, rechazaría el libre albedrío. Y eso tiene consecuencias. Vale la pena dar una vuelta. Y os voy a poner este ejemplo y ya termino enseguida. Se ha estudiado mucho el tema que os conectará con lo que ya os he comentado hace un momentito, con los abusos, la falta de cuidados, la disfunción en el hogar, y esto se estudia de manera cuantitativa, se puede medir. Y al medirlo se llega a un indicador que es el que os pongo ahí en rojo, un indicador de experiencias adversas en la infancia. Y eso, a medida que se acumulan ese tipo de experiencias adversas, la probabilidad de comportamiento antisocial y violento en la vida adulta aumenta de manera significativa, de manera muy significativa. Y en concreto, eso produce una deficiente cognición,
problemas de control de impulsos, abuso de sustancias, sexo inseguro y embarazo adolescente, ansiedad y depresión, salud deficiente y menor longevidad. O sea, todo negativo. Sí, luego, por tanto, ¿tú tuviste control sobre ese tipo de experiencias adversas? No. Eso se acumula a tu vulnerabilidad genética y esa combinación en determinados casos puede ser explosiva. ¿Vale? ¿Tú haces algo irresponsable de lo que hiciste? Pues podríamos discutirlo. ¿Vale? Bueno, este es el resumen que os puse al principio, que no tengo tiempo porque se me ha acabado el tiempo ya hace medio minuto, ¿vale? Pero simplemente para recordar que queríamos llegar aquí. Y voy a acabar con esta autora que para mí es un referente en el campo de la prevención. Diana Fishbein, que es una especialista, como digo, en prevención, y que dice lo siguiente, de manera muy rápida: sabemos, a día de hoy, sabemos cómo prevenir el fracaso escolar, el consumo de tabaco, los embarazos adolescentes, las adicciones, la violencia, los problemas de salud mental y muchas más conductas personal y socialmente problemáticas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues fundamentalmente promoviendo un desarrollo óptimo mediante una crianza adecuada y una mejor cohesión de la comunidad. Es sencillo, no tiene mucho. Es caro, eso sí, pero se puede hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que subraya Diana Fishbein? Pues lo que os pongo ya en la parte de abajo. Las estrategias de prevención, 1, se usan poco y, en segundo lugar, apenas reciben financiación. Con este panorama, como podéis imaginar, aunque podamos defender que se puede acabar con la violencia, si no ponemos la carne en el asador va a ser completamente imposible. Pero no porque no se pueda, sino porque no se quiere. Muchas gracias.